Alex querido, bienvenido otra vez a Tacones Sabios. Gracias por acompañarnos. Eres gran amigo de la casa. Hola Rox, encantado de acompañarte en un nuevo capítulo. Sí, en momentos muy álgidos con todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Muchos saben que yo pues nací en Venezuela, me crié entre Venezuela y Argentina. Y pues nada, ver imágenes de lugares que frecuenté de muy niña, que están completamente devastados, pues mueve muchísimo y creo que es un reto para todos los que elegimos vivir conscientemente el, el conectarnos con la tragedia, como tú y yo hablábamos antes de empezar el episodio, porque hay que nombrarla así como es, conectarnos con la tragedia desde otro lugar y por eso quería tener esta conversación contigo, que eres un ser humano tan sabio, que tienes conocimientos de coaching, biodescodificación. La verdad que para mí eres como una enciclopedia entre el cuerpo y la mente y eso creo que es valiosísimo para toda la comunidad de tacones. Bueno, gracias por esas palabras. Son bien recibidas. Alex, y Eh, cuando me comuniqué contigo para ver qué le podíamos brindar a la comunidad en estos momentos retadores, como digo, me hablaste de una guía que estás preparando, que vas a compartir también a través de tus plataformas. Cuéntanos un poquito más de eso y con esa guía ya podemos darle paso a la conversación. ok, eh, como le ha pasado a todo el mundo, ha sido conmovedor y sigue siendo conmovedor todo lo que está ocurriendo en esa zona, en Venezuela, y mi pregunta fue cómo puedo contribuir, porque vi que muchas se han hecho, como siempre en estas situaciones, muchas redes de ayuda. Aparece gente donando, bueno, cosas físicas concretas, donando dinero. Hay gente que viaja, ayuda. Bueno, dije yo, ¿cómo puedo desde mi lugar, acá en Argentina, contribuir? Y, y me siento muy unido a los venezolanos porque vos sabés que acá en Argentina hay una gran comunidad de Sí. venezolanos y verdaderamente son maravillosos. Yo los quiero mucho, tienen una manera de ser tan respetuosa, tan alegre, tan hermosa, tan optimista. Pero por otro lado, tienen algo que tienen muchos pueblos de, de Centroamérica o no, de americanos, que es esta cuestión del dramatismo, ¿no? Ujú, Novelesco, de la novela. ujú. Entonces, eh, dije yo, ¿cómo puedo contribuir? Y hay una de las cosas que aprendí en la nueva medicina germánica, hoy conocida tal vez un abordaje que surge de ahí, que es la biodescodificación. Ujú. El doctor Hammer decía que todo programa biológico llamado por la medicina alopática enfermedad comienza con una situación vivida como dramática, Ujú. en soledad, inesperada, sin solución. Cuatro condimentos que lo que hacen es activar programas biológicos especiales, decía el doctor Hammer, en cuanto que tenemos todos programas biológicos. Por ejemplo, uno que todos tenemos habitualmente, un programa normal que es respirar. Uno no piensa en respirar, respira en automático. Uno no piensa en digerir, digiere en automático. Y así con cientos y miles de procesos en el cuerpo que directamente están programados en la biología y se ejecutan automáticamente. Pero son programas normales. La naturaleza se ha reservado programas especiales para situaciones especiales. Ok. Es ahí que el doctor Hammer descubre, a raíz de que le matan el hijo, y por ese evento, él hace un cáncer de testículo y Wow. relaciona la pérdida de un hijo a un cáncer de testículo. Entonces, cuando ocurren eventos especiales en la humanidad, como por ejemplo una catástrofe, eso activa múltiples conflictos biológicos que tienen que ver, tocan la supervivencia. Claro, claro. Entonces dije yo, mi manera de contribuir va a ser contribuir con información que creo yo es valiosa, esta información que nos trae este científico maravilloso que fue, ya falleció en 2017, el doctor Hammer, médico oncólogo alemán, y poder contribuir desde un lugar de dar información para
alejar el miedo que tenemos a las enfermedades, a los brotes epidémicos y todas las cosas que nos dicen que, desde un abordaje que es el oficial de la medicina alopática, que nos dicen que son las consecuencias de este tipo de eventos traumáticos como puede ser un terremoto. Dicen, bueno, pasados los días, las horas, las semanas, pueden empezar a aparecer todo tipo de brotes, de enfermedades. Y desde la biodescodificación, cuando uno entiende que ese trauma activó programas biológicos especiales en el cuerpo, entenderlos hace la diferencia. Y una de las Claro, cuestiones que uno tiene que aprender y que es un ejercicio en la vida es desengancharse del drama. Porque si lo que activa ese programa es el total. drama, hacer de una situación como agrandarla, desde esto de ser víctimas y todo eso, el poder ser capaz de decir, ok, esto está sucediendo, Ujú. atravesar, pasar con el cuerpo por todo eso, Por pero el también hay duelo, que decir exacto, porque no quiere decir que no vamos a pasar por el duelo. El duelo hay que atravesarlo. exactamente. Y el duelo digamos, se atraviesa sintiéndolo, sintiendo esas emociones, que hay dos fundamentales, que tienen que ver mucho con los pulmones, con las neumonías, con todo lo que le va a pasar a esta gente, porque dice, vienen enfermedades respiratorias. Claro, si los pulmones adaptan todo lo que son los conflictos de miedo a la muerte. ¿Y habrán pasado miedo a la muerte estas personas? Claro que sí. Entonces ahí aparecen todos los dramas asociados a los pulmones, que después vas a ver, seguramente va a quedar grabado el video, van a aparecer Ujú, neumonías. Y las neumonías ujú. siempre son la solución biológica a un conflicto de miedo a la muerte o de miedo a que se muera mamá, miedo a que se mueran mis hijos, miedo a que se muera alguien. Y digamos, la muerte es algo muy común en este tipo de eventos y muertes masivas. Claro, claro. Sí, y justamente, bueno, hago una recapitulación de nuestra conversación antes de grabar el episodio, porque yo te decía, Alex, nosotros estamos apoyando a través de todas mis empresas, de mis iniciativas, tanto como artista como líder empresarial, como se puede, apoyando con dinero, Ujú. con insumos, con envíos, con una palabra de aliento, en mi caso, lo que genera mi música a nivel de reproducciones digitales. Pero creo que hay un aporte que es valiosísimo, que es cómo traemos nuestro conocimiento, nuestro aplomo, nuestra presencia a las comunidades que tan amablemente nos abren las puertas de sus casas, de sus corazones, de sus teléfonos, para no solo traer una palabra de aliento, sino traer herramientas concretas, que fue lo que me encantó de hablar contigo, me encanta siempre hablar contigo, es traer herramientas concretas para decir, ok, es cierto que el cuerpo puede activar, anoté algo que me encantó, que es programas biológicos en lugar de llamarlos enfermedades. Es cierto que el cuerpo puede activar estos programas, pero también es cierto que nosotros estamos equipados para atravesar por esos programas y para descodificarlos, y yo me atrevería a decir incluso instalar programas nuevos, porque lo he vivido yo misma en mi proceso Ujú. de pues tener una vida consciente, aprender muchísimo de metafísica, de cuántica, aprender a usar la palabra, aprender a usar mis emociones, hacer una realmente la que lleva la batuta y dice, ok, estoy sintiendo esto, hay que sentirlo, hay que atravesarlo, hay que vivirlo, pero la que elige soy yo. Entonces, me resulta inmensamente valioso, como digo, tener esta conversación contigo sobre eso, o sea, qué es lo que puede surgir y cómo podemos manejar lo que puede surgir. Así es, y tomo algo que me has dicho vos que está muy lindo y tiene que ver con el neocórtex. Es decir, una persona en supervivencia, que la supervivencia es acción-reacción, es Ujú, estímulo-reacción. Las personas que están más en supervivencia son las que más se enferman, las que más programas biológicos activan. ¿Por qué? Porque estamos programados por la naturaleza evolutivamente de esa manera. Pero tenemos, hace unos poquitos, pero muy poquitos, en todo lo que es la evolución, muy poquito tiempo, el neocórtex, que nos ujú, ha permitido y nos permite pensar nuevas soluciones a los viejos conflictos. ujú, Allí donde antes era matar o morir, allí donde antes era el miedo, hoy tenemos un neocórtex que nos permite, ¿sí?, crear futuros posibles.
a través de la imaginación. Entonces, diría uno de mis mentores, maestros y colegas, el doctor Antonio de Santis, un gran médico gastroenterólogo que vive en Buenos Aires, él dice, convertir las fórmulas de dolor en fórmulas de amor. Wow. Porque todos sabemos esto del sufrimiento, hemos sido casi criados en el paradigma del esfuerzo, el dolor, el sufrimiento. Mientras más duele, mejor, mientras más sufro, mejor, ¿sí? Y sin embargo, está esta posibilidad de tomar, como decía también otro gran psiquiatra, Viktor Frankl, ¿no? Tomar lo que me está ocurriendo, ¿sí? Y usarlo para fortalecerme y para darle un sentido a mi vida. Eso es convertir las formas de dolor en formas de amor. Y yo creo que de estas situaciones, los que logran sobrevivir salen fortalecidos. Si así lo eligen, como decías vos, un término que me encanta, la elección. Como seres humanos, creo que lo que nos hace humanos es justamente el poder elegir qué programas insertar y desde los cuales vivir. Porque vamos a vivir siempre como seres humanos, encarnados en este cuerpo, bajo programación. Siempre. El tema es que uno puede elegir el programa y uno puede Exacto. cambiar sus programas. No Ujú, todo, o sea, fíjate que hay comunidades que cuando alguien muere, lo celebran y hacen fiestas. ujú. Y hay otras que hacen duelo y lloran. ¿Y lloran por qué? Porque hay que llorar. Bueno, ¿quién lo dice? ¿Ah? Son costumbres culturales. Entonces, uno puede vivir una tragedia Ujú. víctima, Un segundo, se nos desconectó el micrófono. Ahora sí. ¿Uno puede vivir una tragedia? uno puede vivir una tragedia y quedarse a vivir en ella y ser toda la vida la Ujú. víctima, como hay un caso maravilloso de, creo que es alguien en Estados Unidos, que le matan al hijo o a la hija y escribió un libro que creo que se llama, o sea, No tendrás mi odio. Wow. Es, es Pues lo vamos a conseguir y increíble. lo dejamos en las redes, le ponemos el enlace. Sí, sí, me pareció algo increíble, o sea, cómo una persona puede vivir con odio y con rencor por algo como que te maten un hijo, o uno puede Ujú. decir, yo elijo seguir viviendo mi vida en amor y no vas a tener mi odio ni mi rencor. Claro, en Qué lugar de fabuloso. simplemente vivir en un modo reactivo, que es algo que también me llama profundamente la atención de lo que leí de tu guía, Sí, y me gustaría que repasáramos eso. Entonces, vimos los pulmones, y lo sí. otro es... Hay, en realidad, este tipo de eventos catastróficos, tsunami, terremoto, grandes incendios, bueno, en realidad todo este tipo de desastres son generadores de múltiples vivencias y por lo tanto patologías, que activan distintas patologías, dependiendo de qué, de cómo la persona lo viva. Yo en la guía, que va a estar en breve disponible para toda la comunidad venezolana y toda la gente este, que, que necesite tener esa información para aprender a entender primero qué es lo que le pasa al cuerpo, por qué le pasa, cuándo le pasa, y Ujú. poder acompañar esas crisis curativas, llamadas por la ciencia alopática enfermedad, llamada por la nueva medicina germánica crisis curativa. Es decir, cuando te dicen que te has enfermado, en realidad te estás sanando. Y Wow. entender eso hace la diferencia, porque una neumonía, producto de un miedo a la muerte tremendo, como en un terremoto, ¿sí? Una neumonía no es algo malo en el cuerpo, al contrario, es el proceso normal de un cuerpo sanando. Y lo explico brevemente, está en la guía. Una persona cuando está en peligro de muerte, siente que se va a morir, tiene miedo de morirse o tiene miedo que se muera su hijo, su hija o alguien, inmediatamente el inconsciente biológico activa un programa de supervivencia llamado adenocarcinoma pulmonar. Es decir, el propio inconsciente, si yo siento que me voy a morir, ¿y qué es la vida en el cuerpo, en lo biológico? El oxígeno. Claro. ¿Y dónde consigo más oxígeno? Pues en los alveolos. Entonces,
el programa biológico, cuando estoy teniendo miedo a la muerte, ¿qué hace? Activa una proliferación celular a nivel de los alvéolos. Y cuando finalmente me rescatan, cuando finalmente encuentro con vida a mi ser querido, o en términos generales resuelvo el conflicto de miedo a la muerte, ahí aparece la crisis curativa. El cuerpo dice, ya no me hacen falta todos estos alvéolos extras que tuve que crear para mantenerte con vida. Claro. Ahora que vuelvo a la normalidad, entonces manda unas bacterias a caseificar, a comer ese tumor. Y ese proceso en el cuerpo se llama neumonía. Ok, ok. Alex, ¿y qué pasa cuando no resuelvo el conflicto o la resolución del conflicto es tan dolorosa como que perdí al familiar, por ejemplo? Mira, muy buena es tu pregunta, porque ya sea que lo encuentro con vida o ya sea que finalmente me confirman su muerte, ya está. O sea, se termina esa etapa activa de conflicto, porque, o sea, no Ujú, sé si se murió o no, tengo miedo esté muerto. Bueno, ya sea ujú, que o está con vida o falleció, ya está. ujú. Ahí aparece la resolución del conflicto y aparece esta neumonía. Puede pasar, dependiendo de la persona, si no hace el duelo, lo que vos dijiste, si no hace correctamente la integración de todo eso, puede quedar en lo que se llama una curación pendiente. Es decir, Ok. se resolvió el conflicto, pero algo siempre le recuerda a la persona y la persona está como volviendo a tener, fíjate que los pulmones en la medicina oriental china tienen que ver con la tristeza. Hmm, Y cuánta tristeza puede haber en una persona que no vive el duelo para volver a la alegría y se queda en esa tristeza. Y eso tiene mucho que ver con los pulmones. La tristeza, esa emoción, tiene mucho que ver con los pulmones. Entonces, sí, mi respuesta es que encuentres viva la persona o muerta, va a haber una fase de resolución biológica que se ujú. traduce en un proceso biológico normal, natural, que se llama neumonía. Y Ok. que no hay que tenerle miedo a la neumonía. Lamentablemente, si el conflicto ha sido muy intenso, la persona se puede edematizar. En el apunte he puesto eso, que es importante, porque una persona que se edematiza, que es típico de los que los ponen en terapia intensiva, Ujú. que les da después de la pandemia 2020, empezaron a brotar un montón de enfermedades respiratorias y gente con neumonía bilateral, lo que Ok. implica un conflicto brutal. Cuando es bilateral significa que es muy intenso y la gente vivió un miedo intenso a contagiarse y a morirse. Y aparte vio cómo se iban muriendo y morían miles y miles y miles. Decían, Dios mío, no quiero que me toque a mí. Todo esa Ujú. integral conflictiva terminó en personas internadas en terapia intensiva, solas, abandonadas, y eso activa otro conflicto biológico que ha tenido y está teniendo en este momento la gente en Venezuela que padeció el terremoto, que es el conflicto de derrumbe existencial. Perdí mi Ujú. familia, perdí mi casa, perdí todo. Sí, o perdí mi inventario. Hay personas que sus negocios han perdido inventarios, por ejemplo. Ah, tremendo. Y fíjate que los riñones procesan líquidos y ahí está también la liquidez, el dinero, Claro, la claro. liquidez que no tengo. Entonces es un conflicto de supervivencia brutal y pueden venir también patologías asociadas a los riñones. La más común en estos casos es como el pez fuera del agua. El pez cuando está en el agua no tiene peligro de muerte. Cuando la ola llega a la playa, deja al pez en la playa y se retira y el pez queda ahí en la playa, ese pez está en peligro de muerte porque ya no está en su líquido elemento. Para el ser Ujú. humano hoy, ¿cuál es su líquido elemento? Lo que representa eso vital que lo hace vivir tranquilo. La familia, la casa, todo lo que asocia al confort y a la comodidad y a lo seguro y a la paz. Cuando todo eso se va, se dice que la persona está en un derrumbe existencial y equivale a encontrarse como el pez fuera del agua. En ese momento al ser humano, como le puede estar pasando a mucha gente ahora, se le bloquean los túbulos colectores del riñón, que es Ok. una respuesta biológica natural para una persona que se siente abandonada, dejada sola,
en un lugar que no conoce, no es su lugar, no conoce a nadie. Imagínate, mucha gente viviendo ese conflicto en este momento. Y cuando lo resuelvan, cuando encuentren a la persona, cuando empiece a pasar todo este estrés. Por eso actualmente la OMS y la OPS están hablando de la que se viene en las Ujú. próximas semanas y meses. Todos están Sí. alertando, pero equivocadamente para mí, bajo mi perspectiva, dicen que tiene que ver con contagios y con virus y con bacterias. Lo que se viene es las crisis curativas de miles de personas que sobrevivieron a esta catástrofe. Y el cuerpo va a empezar a expresar todo eso en diferentes programas biológicos. Claro, uno de ellos también es la piel, ¿no? Me comentabas que sería, hablábamos de los riñones, los pulmones y la piel. Sí, la piel, porque todos necesitamos del contacto del ser querido. La piel integra todo el tema de los contactos. Contacto que quiero, mamá, papá, ¿dónde están? Los quiero abrazar, estarán bien, estarán mal, y Ujú. no tengo. Yo quiero ese contacto y no lo tengo, y estoy sufriendo, estoy en estrés. Y eso impacta en la epidermis. Hay una ulceración de mi epidermis, aunque yo no me dé cuenta, porque yo extraño ese ser y necesito tocarlo y reencontrarme con él y abrazarlo. Pero también cuando estoy entre los escombros y esos escombros de algún modo me están agrediendo mi Mm, piel, que es la primera ujú. capa de contacto que tengo con el exterior, yo puedo estar viviendo un conflicto de agresión. Pero también si de alguna manera siento que alguien me ha agredido, bueno, eso también va a afectar a mi dermis y epidermis. Claro. Entonces, digamos, contacto que tengo, los escombros sobre mí y no quiero, yo no quiero estar acá en contacto con todo esto. Eso también genera patologías. Y lo otro es la separación de los seres queridos. Eso pone a la persona en un estrés brutal que después, cuando la persona finalmente se reencuentra, entra en contacto con eso que se sintió separada, puede ser la Ujú. casa, puede ser una mascota, puede ser su hijo, puede ser lo que sea de lo Claro. cual se sintió separado, cuando consigue reunirse y entrar en contacto con esa persona, entra en crisis curativa y aparecen brotes en la piel, sarpullidos y todas las patologías que asociamos a alergias por estar en contacto con esto, con lo otro. Ujú. No, es la fase de resolución de un conflicto de separación brutal de alguien Claro. querido. Alex, y sabiendo todo esto, ¿qué le podemos dar a nuestra comunidad de tacones sabios que sean herramientas para navegar ese tipo de situaciones? Eh, bueno, básicamente em, es fácil decirlo, no es fácil habitarlo, metabolizarlo, incorporarlo, hacerlo cuerpo, vivencia. Eh, Tenemos que aprender a ser resilientes. Estamos en una Ujú. sociedad en donde se ha priorizado lo fácil, lo rápido, lo superfluo. Entonces la gente ya no aguanta nada. Digamos, te pellizcan un poco, ¡ay, me duele! Ujú. Poca resistencia y resiliencia tienen, sobre todo la juventud actual, que Sí, 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 sí. bueno, tener todo fácil y todo rápido hace que las personas de algún modo no hagan músculo. Y cuando hablo de Ujú. hacer músculo, hablo del poder pensar las cosas. Hoy todos, viste, le dan a ChatGPT, le dan ¿no? a estos modelos de IA que les resuelven las cosas, pero estamos criando tontos porque no están ejercitando su capacidad de poder crear mediante el maravilloso Sí. cerebro que tenemos y capacidad de pensar El e imaginar ingenio, la lo que vida. tú y yo hablábamos el otro día, yo soy muy obsesiva del potencial humano y bueno, por eso hago todas las cosas que hago la música que hago, el arte que hago, tacones, sabios, el podcast, los cursos, los talleres, todo lo que hago y en mi aspecto empresarial, pues nada, trabajamos con el potencial de las marcas. Y Sí, siento que sin el ingenio, pues no, el camino a desarrollar todo tu potencial está afectado negativamente, porque el ingenio, de allí sale incluso temas como la resiliencia. O sea, cuando te vuelves ingenioso, sí, recursivo, de decir, ok, esto ocurrió, ¿me duele? Sí, por supuesto que me duele. Necesito parar y llorarlo
Sí, necesito parar y llorarlo. ¿Y luego qué? ¿Hacia dónde elijo Exacto. ir y con qué garra, con qué polenta, diríamos en Argentina, eh, sigo para adelante? Saco fuerzas de donde no hay. Eso es lo bonito de tener una vida rica, siento yo, espiritualmente, que sabemos que no estamos solos, sino que somos parte de un sistema somos parte de un océano, somos una partícula de un océano gigante. Sí, Y no sí. estamos solos realmente, aunque en algunos momentos parezca que es así, pero creo que coincido contigo, creo que la resiliencia es lo primero. Es la capacidad digamos, Sí, de sacar de dentro sí. nuestro, ¿no? Al héroe que tenemos, a ese que tiene ese poder y potencial ilimitados, que nada tiene que ver con quedarme víctima de las circunstancias. ¿M? Es poder atravesar esas circunstancias de la mejor manera que uno pueda. Y para eso, por ejemplo, hice esta guía para que las personas por lo menos dejen de tenerle miedo a los síntomas. Porque Ujú, si uno entiende que los síntomas, como descubrió el doctor Hammer, son programas biológicos, entonces hay una conclusión que puede sonar un poco polémica, pero mm, nadie muere en este planeta de ninguna enfermedad. Nadie. muy Y la polémico. gente tiene miedo de enfermarse. Mm, Porque si asumimos que una llamada enfermedad es un programa biológico especial sensato de la naturaleza, programado por la evolución para la supervivencia, quiere decir que yo, si tengo una llamada enfermedad, en ujú, realidad estoy siendo adaptado por mi propia biología para sobrevivir ante una situación que estoy viviendo como trágica en mi vida. Pero claro. fíjate, como el ser humano, en el ser humano todo es vivencia Ujú, subjetiva, ujú, para mí puede ser un drama haber perdido una mascota y generar una claro, patología por eso. claro. Puede ser un drama que me deje mi esposa, puede ser un drama que me estafen, que me engañen, y hay personas que pueden decir, Ujú, no, bueno, no es para tanto, ya va a pasar, eso le puede pasar a cualquiera, y sigue adelante. Y otro, hacer un drama de eso. Entonces, hay cuatro causas por las cuales los seres humanos activan programas biológicos, que es el drama, y, y los seres humanos hemos sido capacitados para hacer de todo un drama, ujú, exagerar, o sea, si nos va ujú, mal, nos va muy mal, si estoy triste, estoy muy triste, siempre exageramos. Entonces, el primer punto sería desdramatizar, ujú. aceptar la realidad, lo que estoy viviendo, pero quitarle el drama. Ok, Segundo, lo inesperado. Sí, hay cosas que te pueden pillar inesperadamente en la vida. Claro, un robo, un abandono, una traición, tantas ujú, cosas, un terremoto. ¿Sí? ¿Qué hice ujú. yo para merecer esto? Nada, pero así es la vida, estabas en el lugar Sí, indicado, como pasó en estos acá. días escuchaba a una persona en Instagram decir una cosa que me llamó la atención. Cuando la tierra, cuando a la tierra le pica, se rasca. Y no quiere decir que nos esté castigando con un movimiento telúrico. Exacto, correcto, exactamente. Y fíjate que hay todas unas corrientes que dicen, bueno, todo esto es culpa del hombre, porque el hombre está, Ujú, ¿no? dañando ujú, el planeta. Yo sinceramente no adhiero mucho a esa teoría, porque decir que el hombre, con su tamañito, y aunque seamos 8.000 millones y pico actualmente, ujú, sea capaz de dañar el planeta, es como asumir que una pulga o un conjunto de pulgas pueden matar un perro. Pueden hacerle, como decís vos, ¿no? Picarle y ¿qué hace el perro? Se sacude y se sacó un par de pulgas del cuerpo. Bueno, la ujú. tierra tiene su mecanismo para poder hacer limpieza si le está Exacto. molestando, ¿no? A alguna parte. Pero no creo que seamos los causantes porque eso es otra cosa enorme. El miedo y la culpa. La culpa. La Mm, culpa es la emoción que más enferma a los seres humanos. ujú. Por eso en los Definitivamente. neuropsiquiátricos no hay enfermos, porque están todos locos. Entonces hay que poder ser un poco loco en este mundo para estar cuerdo. Mirá qué Ujú, contradictorio. Hay que ujú, ser un ujú. poco loco, bueno, creativo, imaginativo. Y la gente te va a decir, no, bueno, esto es serio, Alex. Esto es serio. Esta es la verdad. Y hace poquito escuché a alguien, creo que fue sí, a mi maestro, a Fernando Callejón, otro gran psicólogo, sociólogo, médico, que hablaba de justamente de que los seres humanos
tenemos todos esta capacidad de cómo vivir las circunstancias que nos tocan vivir. Y lamentablemente hay muchas personas que la viven con culpa, que la viven con miedo, que la viven, digamos, pasivamente, que no se saben enojar. Y el Ujú. enojo como emoción es muy importante para salir adelante, para reinventarse, para crear la realidad. Entonces muchos se quedan en la tristeza, en el enojo y no dan ese paso de poder salir de ese estado y Ujú. tomar, como decía mi abuela, el toro por las astas y Tal cual. decir, bueno, ¿cómo ahora sigo adelante? Y para eso fíjate que hay algo muy importante en estas cuatro cosas, te decía yo, que un activador de enfermedades son un drama inesperado, vivido en soledad y sin solución. Ahí te Ujú. doy cuatro reglas para uno aprender a hacer como una especie, esto sería como una nueva medicina germánica preventiva. ¿Cómo Ok. yo prevengo activar programas biológicos? Primero, desdramatizo. Segundo, o sea, espero todo de todos y no espero nada de nadie. Porque Ujú. uno de los condimentos que enferma a la gente es, yo nunca esperé que me engañaran. Y yo le Ujú. diría inmaduro, iluso, porque la gente engaña. Entonces vos tenés que decir, ok, si me engaña, yo puedo elegir cómo reaccionar a eso. Ujú. ¿Me Ujú. entendés? Pero la gente normalmente, cuando pasa, entre comillas, lo malo que uno no espera que le pase a uno, le puede pasar a otro. Pero a mí nunca me va a pasar esto. Pero si me pasa, es todo un drama y yo digo, no esperé que me pasara. ¿Por qué? Yo Ujú. cuando era más joven meditaba, hacía, tenía una práctica espiritual, pero muy grande. Y cuando me pasaban cosas decía, pero ¿cómo puede ser que a mí me roben si yo hago todo bien? A los Sí. espirituales no nos enfermamos. No, 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 Ujú. no, no, no. Le puede pasar a cualquiera. Y no es algo personal, como decía, ¿no? En los cuatro acuerdos. O sea, no te lo tomes personalmente. Esto Claro. ocurrió, puede pasar, te agarró inesperado, listo. Pero aprende a esperar, no a que uno esté esperando que vaya a pasar algo malo, pero en la conciencia de decir, ok, acepto lo inesperado, acepto lo malo, tanto como lo Ujú. bueno, Ujú. acepto lo feo, tanto como lo lindo. Cuando uno está en ese amor que lo integra todo, entonces cuando llegan estos eventos malos, horribles, etcétera, digamos, de algún modo no lo agarra desprevenido. Porque una parte de uno sabe y ha aceptado que parte de la vida es que eso pueda pasar. Está en las posibilidades. Correcto. Correcto. ¿Estamos? Lo tercero que dice el doctor Hammer, drama inesperado vivido en soledad. Mm. Mucha gente hoy, por eso mandan muchos psicólogos y ayudantes terapéuticos a estas catástrofes, porque necesitamos poner en palabras Claro. que, escucha, cómo poner en palabras cómo nos sentimos respecto de lo que pasamos. No contar como loros, ay, esto y lo otro. Eso no es sanador. No es. Ahora te perdí el audio. Desde eso no es sanador. Ok, ahí tenés audio. ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí. Ok. No es sanador hablar sobre las cosas. La gente siempre habla encima de las cosas, sobre las cosas. No, no. Ok. Hay que poder hablar desde las Ok. cosas. Es decir, Ok. desde la emoción que yo viví. Ujú. No es lo mismo decir, ay, sí, tuve mucho miedo de que estuvieses muerta, hija, decir, tuve tanto miedo que te mueras. Ay, eso, cuando yo expreso, hago el vuelco de Claro. la emoción y no Claro. programo, no activo un programa. Pero la gente que hace, se bloquea la emoción. Tengo que ser fuerte, no tengo que llorar, no me puedo ver Ujú. débil. No, 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 no. Entré en contacto con la emoción y habla desde lo que sentís, no sobre lo que sentís, sino Ujú. desde. Métete en la emoción y desde ahí exprésate. Y eso es una descarga maravillosa. Claro.
Claro. parte del Ahora protocolo entiendo, terapéutico. sabes que con eso entiendo tantas cosas, porque mi vida artística me ha dado la oportunidad de actuar, de expresar tanto a través de lo que canto o cada vez que interpreto, porque bueno, es performing arts, lo estás viviendo realmente, o sea, uno vive la emoción y creo que es liberador, siempre lo digo cuando de repente estoy dando charlas, si no lo han hecho nunca, tomen una clase de actuación. Lloren, Oh, aprendan a oh, llorar, aprendan a reírse on command, como diríamos en inglés, que apretar tu propio botón y decir, o sea, yo puedo expresar esta emoción. Es sí. valiosísimo. Y la cuarta, Y la cuarta, que cuando se activa un programa biológico es por un hecho que uno lo vive como dramático, inesperado, que lo vive en soledad, que no lo puede expresar, y finalmente que no tiene solución. ujú, Es decir, ujú, en ese momento, si tuviese solución, uno podría tener tiempo de pensarlo y buscarle. O sea, hay situaciones para las cuales, o sea, tiembla la tierra, se mueve todo. ¿Tengo tiempo de pensar? No. O sea, yo puedo decir, bueno, a ver qué voy a hacer. No, yo disparo para donde intuyo, para donde siento, para donde me dicen, no sé, pero de alguna manera, o sea, no tengo tiempo de darle una solución al problema, sin solución satisfactoria en el momento. ¿Sí? ujú. Entonces, esto también me trae a lo siguiente. En la vida hay cosas que tienen solución. Y si tienen solución, ¿de qué te preocupas? Ujú, Y hay cosas que no tienen solución. Al menos no ahora o al menos no vos. Y también uno correcto. tiene que aprender a aceptar eso, que no todo tiene solución. Si no, vamos a ver a todos los pelados que se han quedado pelados justamente porque son las personas más mentales que de alguna manera se devanan los sesos por encontrarle solución a todo, piensan y repiensan y esas personas no están en contacto con su Ujú, ser superior a nivel de la propia intuición, la propia divinidad que te dice, de alguna manera, cómo actuar. No, son personas muy racionales y normalmente son las que quedan calvas a temprana edad, ¿sí? Porque pierden el contacto, tejido de contacto, ujú. con la divinidad, con mi ser superior, con mi saber superior. Entonces, es importante que en la vida hay cosas que no tienen solución o yo no las puedo resolver. ¿Y está bien? ¿La puedo resolver yo? No. Listo. Sigo. Cuatro cosas importantísimas para poder uno, de algún modo, no seguir enganchado en los dramas y en las cosas que hacen que no hablemos, que no esperemos cosas, que dramaticemos y eso activan los programas biológicos. Cuando yo vivo una filosofía de vida en donde no me hago tanto drama, en donde, bueno, puedo esperar que ocurran cosas en mi vida, puede pasar, no quiero que me pasen, obviamente, pero si pasan, ya está. Veré cómo Claro. lidio con ello en su momento. Donde Ujú, yo soy una persona que puedo expresar todo, cuando me animo a expresar mis emociones y lo que pienso y todo eso, también, digamos, voy a ser una persona que no tiene tanta tendencia a enfermarse. Y cuando acepto que hay cosas que le puedo solucionar y me pongo en ello. Y cuando no tiene solución, ok, a otra cosa. Ya todo eso te da claro. una psicología bastante buena para afrontar situaciones adversas. ¿Mm? Correcto, correcto. Y justamente, bueno, primero, gracias, porque esto ha sido maravilloso, súper útil, de verdad, Alex, que hayas sacado este ratito tan rápidamente para compartir con nosotros. Yo lo agradezco desde lo más profundo de mi alma, infinitamente. Y por otro lado, creo profundamente valioso y pertinente en este momento que nos conectemos todos con información que nos ayude a estar más aplomados. Ujú. Porque los que seguimos de este lado y los que de alguna manera podemos hacer algo, sea físicamente, económicamente, intelectualmente, emocionalmente o espiritualmente, requerimos más aplomo que nunca para poder tornar, transmutar una tragedia en una bendición de alguna manera, lo que es muy rudo porque lo perdido está perdido, sean vidas o sean, como dije, puede ser una casa, una vida, un inventario, y duele, por supuesto que sí, pero todos tenemos la responsabilidad de aportar algo y de aportarlo desde un lugar
yo diría, más puro, más limpio dentro de nosotros, que realmente traiga luz. Y eso lo digo con mucha responsabilidad. No siento que la luz es algo utópico. Realmente, tú me conoces y sabes que soy una estudiosa detrás de todo lo que hago, sobre todo como artista. Mm. Y en mi última canción hablé mucho de la frecuencia y nosotros debemos elegir estar en una frecuencia desde la que podamos aportar valor, ya que tenemos la bendición de estar de este lado y estar contando una historia, ¿no? Correcto. Sí, 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 sí. Así es. Yo te agradezco este espacio. Em, lo que pudimos compartir es apenas un 1%. Hay mucho más, porque, bueno, va a estar disponible la guía en breve. A vos ya te pasé. En realidad yo Ujú. siempre voy mutando, lo que hago siempre lo actualizo, viste, como versión uno, versión Claro. 2, las actualizaciones. Porque hay mucho, solo que tampoco me puedo tomar mucho tiempo porque hay gente que necesita ahora esta información. Así que en breve ya sale la guía que se llama Después del terremoto, guía para supervivientes, y desde la nueva medicina germánica, cómo afrontar ciertas patologías y entender por qué eso está en tu cuerpo, con algunos tips y recomendaciones básicas. A partir de ahí están mis contactos, pueden participar de mi canal donde gratuitamente doy mucha información, porque esto es Ujú. una pedagogía curativa, es decir, todos necesitamos reeducarnos en lo que entendemos como enfermedad, para dejar de tenerle miedo, ¿sí? Y para empezar a hacernos cargo y responsables de generar bienestar físico, Ujú. emocional, mental, relacional en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Hacernos cargos, responsables, creadores de nuestra realidad, que eso a mí me fascina y creo que vos también, porque sos una gran creativa y creadora, que uno realmente puede superar las circunstancias en las cuales nació, le tocó vivir o lo que sea. Así Y es. hay mucho para poder aprender y hacerlo. Bueno, así que muy atentos a la guía, Alex. Nosotros vamos a dejar todos tus enlaces en el episodio, pero de todas maneras me gustaría para los que están simplemente oyendo en otras plataformas que dejes tus redes sociales donde pueden encontrarte a ti y donde pueden encontrar también la guía. Ok, me van a encontrar en Instagram como alex.vales. Alex Vales, ponen Alex Vales y ahí les voy a aparecer. Tienen que ver este rostro, siempre estoy en alguna foto. Tengo mi canal de YouTube también como Alex Vales. Mi página web www.alexvales.com.ar. Bueno, siempre con mi nombre me googlean y van a encontrar mucha información mía. Y por supuesto, en TikTok, en Instagram también pongo muchos reels y voy a empezar a colgar mucho sobre las patologías que son consecuencia de haber vivido algo tan, tan, tan extremo como haber pasado este terremoto en Venezuela. ¿Mm? Gracias nuevamente, Alex. Yo, Roxana Frontini, acá desde Tacones Sabios, les agradezco por conectarse con nosotros en cada episodio y con cada contenido y les dejo un fuerte, fuerte abrazo. Hasta la próxima.